Ok. Bien, sean entonces bienvenidos a esta clase de preparación misional. Bienvenido, hermano Alejandro, Darren, presidente Armado. Gracias, Eduardo, por el apoyo técnico. Vamos entonces a comenzar esta clase con una oración. Vamos a pedirle a Alejandro que por favor la ofrezca, ¿está bien? Ok, está bien. Déjenme colocar el teléfono aquí. A ver. Ok. Perfecto. ¿Se escucha? Ok. Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que nos has dado, por todas las bendiciones que recibimos de ti día a día, por todos los conocimientos nuevos que podemos aprender, por esta oportunidad de aprender más de tu doctrina, de tu enseñanza y de cómo compartirla, a pesar de todo lo que esté pasando. Y te pedimos para que esta clase sea fructífera para todos nosotros, para que podamos aprender más de ti, para que mañana sea un buen día también y para que bendigas a todos en el mundo. Amén. Ve estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gracias Alejandro por la oración. Bien, jóvenes, habíamos quedado con una asignación para esta semana. Teníamos que leer el capítulo 1 de Predicar mi Evangelio. ¿Cómo les fue con eso? 2 asignaciones, correcto. Pero la primera era leer el capítulo 1. ¿Cómo les fue con eso? Bueno, yo lo tuve que leer por internet porque estuve buscando el libro anteayer por allí y no me di cuenta que no lo tenía. Entonces lo busqué por la iglesia, por la página de la iglesia, que al principio no sabía bien dónde buscarlo, pero después lo encontré. Excelente. ¿Qué podrías resaltar de lo que leíste, Alejandro? Claro. Sí, de eso que leíste, ¿qué podrías resaltar? Bueno, el misionero en sí, de cómo debe pensar un misionero acerca de su trabajo, por decirlo así, durante la labor misional. Excelente. Darren, ¿qué nos dice? Bueno, me llamó mucho la atención la parte donde habla de enseñar como el espíritu, enseñar en sintonía con el espíritu. Y bueno, no sé, es una sección bastante particular. Muy bien. Algo súper importante que tenemos en el capítulo 1 de Predicar mi Evangelio es que nos habla de el objetivo misional, del cual hablamos un poco la semana pasada. Ahora, según eso que está ahí, sé que todavía no deben habérselo grabado, pero ¿cuál sería para ustedes el objetivo que tiene un misionero? Sí, esa debe ser Gabriela, creo. Ya. Enseñar a todas las personas. Enseñar a todas las personas. ¿Sí escucha Alejandro lo que dice Darren? Sí, un poquito. Me meto de ver porque está y Sí, creo que tienes un poquito de problemas con tu transmisión. Se escucha fraccionado. pero por eso. Y lo que uno piensa con ser misionero es que estemos ayudando a los hermanos y a entender y a creer en las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y Excelente. a creer en su doctrina y perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin, excelente. Bien, bienvenida Victoria. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Disculpe que no me conecté temprano, no tenía internet. No te preocupes, tenemos apenas 7 minutos que comenzamos, estamos hablando sobre la asignación que dejamos la semana pasada de leer el capítulo 1 de Predicar mi Evangelio, entonces llegaste en muy buen momento. Okay. ¿Qué piensas o qué sentimientos te trae el objetivo misional? Bueno, dice que uno de los objetivos es invitar a todas las personas a venir a Cristo a fin de que puedan recibir el Evangelio restaurado. Y pues eso viene a mi mente a que realmente el objetivo de invitar a todas las personas a seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Y pienso que como estudiamos la semana pasada, como la pregunta que usted nos hizo a cada uno, siento que el compartir el Evangelio es algo que realmente es como compartir nuestro testimonio.
y pienso que el Evangelio para mí es algo que me trae felicidad y gozo, y es algo que deseo compartir con todas las demás personas, y es uno de los sentimientos que pude obtener al estudiar Predicando el Evangelio, el capítulo 1. Excelente, gracias Victoria por ese testimonio. Darren, ¿quisieras agregar algo? Bueno, con referente a lo que decía Victoria, era la pregunta de por qué queríamos ser misioneros. Y bueno, yo en ese sentimiento me uno a Victoria, pues porque es algo que nos hace felices. Y el Padre Celestial nos los ha pedido que compartamos eso que nos hace felices a nosotros con nuestros hermanos. Porque siendo Él nuestro Padre, ellos se vuelven nuestros hermanos. Excelente. Fíjense entonces qué importante, ¿no? De esta parte de esa asignación, porque ¿qué sucede? Que a medida que nosotros vayamos haciendo este curso, recuerden que el curso se llama Preparación Misional. Entonces nosotros nos vamos a estar preparando continuamente para lograr ser misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y repito lo que decía la semana pasada, no solamente misioneros con aquellos que envíen sus papeles al final de este curso y obtengan un llamamiento misional. Debemos ser todo miembro un misionero. Entonces, independientemente de quedar en Victoria, por ser hermanas, no sientan la obligación de ir a la misión, no quiere decir que no se vayan a convertir en misioneras. Entonces, de igual forma, dentro de este curso iremos haciendo cambios en nuestras vidas para convertirnos en esos misioneros que necesita la Iglesia de Jesucristo. Ahora, de acuerdo a eso, ya vimos la primera clase la semana pasada y hemos tenido una semana de práctica. ¿Qué cambios piensan ustedes que pudieron hacer o qué cambios sienten que hicieron durante esta semana en haberse convertido en misioneros? ¿Cómo hemos avanzado? Señor presidente, vamos a tener una opinión. Muy bien. Escucho, Alejandro. Ah, que si podría repetir la pregunta. No me había dado cuenta que tenía el micrófono Ok, desactivado. sí. Ya vimos una clase la semana pasada y dijimos que durante esta clase nos estaremos preparando para ser misioneros. Uh-huh. Ahora, durante esta semana, ¿qué preparación tuvieron en sus vidas que puedan decir, bueno, si yo antes era así, ahora durante esta semana empecé a aplicar este principio en mi vida que me ha ayudado a irme preparando a ser un misionero? Yo. Ok, adelante, dale. Bueno, cuando comenzamos la clase les dije que me había llamado mucho la atención la parte donde dice que debemos enseñar en sintonía con el Espíritu. Es decir, que debemos estar atentos a las cosas a los susurros del Espíritu. Por ende, esta semana yo estuve un poquito más pendiente de las cosas que provienen del Espíritu y las cosas que no. Muy bien. Victoria y Alejandro, ¿quisieran agregar algo? Bueno, yo creo que lo que más podría decir es el hecho de que esta semana, como dice la escritura, uno debe ayudar, ¿no?, a las personas y todo eso de manera desinteresada. Y esa es una manera de mostrar la pureza de nuestro espíritu, ¿no? Pero, y bueno, básicamente eso. Yo puedo decir que siempre he tratado de ayudar a las personas y esta semana también he ayudado a mi madre con sus cosas porque ha estado muy ocupada y he visto que necesita bastante ayuda. Y bueno, eso podría complementarse bastante lo que es el capítulo que leímos. Excelente. La parte del servicio es fundamental. Uh-huh. Un misionero que no sirve, no sirve. Entonces, es importante eso, que tengamos siempre presente el servicio en nuestras vidas. Fue el mayor ejemplo que nos dejó Jesucristo. Él Uh-huh. continuamente estaba sirviendo y era la mejor forma como él enseñaba que el evangelio de Jesucristo era un principio de amor o una Claro. doctrina de amor. Excelente. Victoria, ¿quisiera complementar algo o estamos bien ahí? Bueno, esta semana pues tuve el deseo de compartir con una amiga de la universidad un video de la conferencia pasada que realmente me gustó y pues decidí compartirlo con ella. Quizás ella pues no
o sea, lo vio y me dijo que era un video muy bonito, pero sé que en ese momento quizás ella, al verlo, me dijo o sea, que le habían gustado muchas cosas, pero que por ahora pues no deseaba aceptar una religión, algo así me dijo, pero sé que pues hice, como dijo El Salvador, sembré una semilla en su corazón. Ya con el tiempo, pues Excelente, poco a poco. qué buena esa experiencia, Victoria, porque normalmente cuando empezamos a actuar como misioneros, una de las herramientas que más utiliza el enemigo en contra de nosotros es la desesperanza. Es el ver que, oye, pero es que le prediqué el evangelio a esta persona y me dijo que no. Y entonces eso nos va como desmotivando. Pero por el contrario, el evangelio de Jesucristo es motivacional 100%. Y nosotros le concedemos a todo hombre el privilegio de decidir a quién y cómo adorar. Entonces, importante lo que nosotros adoremos y parte de nuestra adoración es seguir predicando el evangelio. Claro. ¿Ok? Bien. Ahora, seguimos en esta preparación y para seguir preparándonos necesitamos en el día de hoy aprender sobre cambios que debemos ir haciendo en nuestras vidas, en nuestras rutinas diarias, ya que como misioneros no podemos, como decía hace un momento, seguir teniendo el mismo estilo de vida que teníamos antes. Tenemos que ir haciendo cambios continuos. Y vamos a leer en Doctrina y Convenios, la sección 88, el versículo 118. Ajá. Sección 88, versículo 118. Listo. Ok. ¿Nos ayuda con la lectura, Alejandro, por favor? Sí, ¿me escucha? Sí. Adelante. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Muy bien. De acuerdo a eso que acaba de leer Alejandro, vamos a sacar un pequeño resumen de qué cosas debemos entonces ir haciendo ajustes en nuestras vidas o pequeños cambios o quizás reforzando aspectos de nuestra vida para lograr ser misioneros. Según eso que acabamos de leer entonces. Bueno, Les escucho. Ajá. yo creo que eso realmente más que todo, a mí más que todo lo entiendo de una manera muy clara y es un cambio bastante notorio en mi vida porque yo no soy alguien que sea mucho de leer, o sea, me cuesta agarrar el hábito. Normalmente cuando empiezo sí mantengo, pero si me paro un día, prácticamente es muy difícil que vuelva. Pero básicamente eso es lo que se refiere, ¿no? Hay que aprender a estudiar, no solamente las escrituras, sino leer mucho de todo para poder aprender nuevas cosas y mejores palabras para predicar, ¿no? Excelente. Gracias, Alejandro. ¿Algún otro comentario? Bueno, algo que me gusta mucho, que dice la escritura, al principio dice, y por cuanto no todos tienen fe, buscar. La escritura nos invita a que podamos prepararnos, a buscar por nosotros mismos diligentemente y al pues aplicarlo en nuestra vida, poder enseñarlos a las demás personas. Ok. Excelente. Entonces, Alejandro dice, estudio las escrituras. Victoria complementa diciendo buscar. ¿Alguna otra cosa vemos allí? Bueno, seguir manteniendo nuestra fe, ¿no? O sea, ser diligentes en cuanto a la oración, en cuanto al respeto de los mandamientos y todo eso, para poder seguir cultivando y haciendo crecer nuestra fe. Ya eso está. Ok, excelente. Bien, fíjense. Yo hice una pequeña lista de cosas que quizás nosotros a través de esa escritura podamos a partir del día de hoy empezar a ejecutar cambios en nuestras vidas. Y ciertamente, como primero quisiera rescatar ese punto que dijo Alejandro, ¿no? Estudio de las escrituras. ¿Cómo es nuestro estudio de las escrituras actualmente? Bueno, yo hace ya un poco más de una semana, yo empecé a leer el libro Mormón de nuevo, cosa que había dejado de hacer hace tiempo, pero lo volví a empezar a hacer porque quería hacerlo, pues, o sea, sentía que debía hacerlo. Y bueno, mi fe me dijo que tenía que hacerlo. Y bueno, por eso lo he hecho. Y creo que básicamente eso se complementa muy bien con el principio que acaba de decir usted y que dice en la escritura. Excelente.
Ahora, fíjate qué interesante este punto, ¿no? Porque normalmente nosotros leemos libros, leemos el libro de Mormón, leemos las escrituras, pero en este caso, como misioneros, para irnos preparando como misioneros, tenemos que pasar de leer a estudiar. Ahora, un estudio, la palabra estudiar significa trabajar para aprender. Muchas veces en las escrituras nos conseguimos con palabras que quizás no conocemos plenamente su significado. Si Sí, estamos, si estamos estudiando las escrituras, entonces esas palabras tenemos que buscar claramente su significado. Porque quizás, claro, ¿para poder qué, Alejandro? para poder tener una mayor comprensión de cada versículo en sí, una comprensión más Tener completa. una comprensión más completa. Y más adelante vamos a hablar por qué necesitamos nosotros tener una comprensión más completa de las cosas que estamos leyendo. Pero entonces, en este Ujú. momento particular quisiera resaltar que al leer las escrituras, al estudiar las escrituras, nosotros también vamos a estar ampliando nuestro vocabulario. Para que entonces podamos expresar mejor cada una de las ideas que tenemos sobre lo que es el plan de salvación, sobre lo que es la restauración del Evangelio y algunos otros puntos que son bien importantes que veremos en una lección más adelante. ¿Ok? Ahora, fíjense entonces que llevamos dos aspectos de nuestra vida que quizás durante esta semana tenemos que estar bien atentos a hacer cambios en nuestras vidas. De acuerdo a esta escritura que acabamos de leer, estudiar las escrituras para ampliar nuestro vocabulario. Pero adicional a eso, en la escritura dice que, dice que no solamente buscando dentro de las escrituras, sino que, ¿podrías releer un momento la escritura, Dani? Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Muy bien, entonces fíjense que dice buscar palabras de sabiduría, o sea, ampliemos nuestro vocabulario. Y dice que del estudio de buenos libros. Entonces, no solamente lo vamos a buscar leyendo del libro de Mormón, Doctrina y Convenio, Predicar mi Evangelio, perdón, sino que adicional a eso también de buenos libros. En una oportunidad, en varias oportunidades, en discursos del presidente Monson, él hablaba de Shakespeare, habló del Principito, habló de, ¿cómo es que se llama? La que cae en un hueco. Habló del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y, en fin, él no solamente se limitaba en sus discursos a hablar de las escrituras, sino incrementaba nuestro conocimiento a través de buenos libros. Entonces, tenemos que estar atentos a leer buenos libros. ¿A qué se refiere cuando dice que hay que buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe? O sea, ¿cómo buscaremos conocimiento por la fe? Muy bien. Fíjense, qué interesante pregunta esa, ¿no? ¿Sí le escucharon la pregunta que hacía Dani? Ok. ¿Sí? Sí, Darren preguntaba entonces qué es eso de buscar conocimiento tanto por la fe como por el estudio, ¿no? Fíjense qué interesante. Voy a ejemplificar eso con un caso que le pasó a Jesucristo. Jesucristo, después de resucitado, él se aparece a varios de sus apóstoles. Y esos apóstoles van y le comentan a los otros apóstoles que no lo habían visto aún. Uno de esos apóstoles que no le había visto aún dijo, ya va, pero es que para que yo crea que ese hombre volvió de la muerte, yo tendría que meter mis dedos en los huecos de sus manos y de sus pies. En el argot popular dicen por ahí, eso se llama ver para creer, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender tanto por el estudio como por la fe. Muchos de los apóstoles en ese momento creyeron sin haberle visto. Eso es tener fe. A Claro. nosotros, el profeta en este tiempo nos ha dicho que vendrán tiempos mucho mejores. Ahora, yo podría decir, oye, no, a ver, para creer, porque ahorita la situación como está,
tener que calarme 14 horas, 17 horas para echar gasolina, no se consiguen los productos de primera necesidad. Oye, y el profeta me está diciendo esto, cuando yo lo vea, lo creo. Cuando yo lo vea, lo creo, estoy aprendiendo por el estudio. O sea, cuando yo lo vea, lo creo, aprendí. La otra forma, a través de la fe, es que, no, yo sé que si el profeta lo dijo, eso va a suceder. ¿Ok? ¿Se entiende ese Claro. punto? Yo creo, yo creo que otro ejemplo también muy claro está justamente en una de las cosas que yo estaba leyendo cuando estaba haciendo la asignación, ¿no? Que en la asignación dice que revise Moroni 10, creo, del 3 al 5, ¿no? Creo que era Moroni 10, ¿Ah? que dice que preguntemos al Espíritu si lo que estemos leyendo es verdadero o no. Y bueno, básicamente creo que eso es una forma de aprender a través de la fe, ¿no? Si creemos en lo que nuestra mente nos diga sí o el Espíritu nos diga sí de golpe, es una forma de tener fe. Excelente. Gracias, Alejandro, por esa experiencia. Y ciertamente eso es. Ujú. Entonces, tenemos que aprender tanto por el estudio como por la fe. O sea, y eso va un poquito más allá. Yo no puedo limitar mi conocimiento a lo que me digan. Ah, Claro. bueno, pero es que o sea, si la iglesia es verdadera, porque mi mamá y mi papá me dijeron que era verdadera. Y entonces yo me bauticé a los 8 años y bueno, la iglesia es verdadera, pues porque ellos me lo dijeron. No, está bien, yo tengo fe y adquiero el conocimiento de que la iglesia es verdadera por la fe, pero luego también lo hago por el estudio. Y como decía hace un momento, estudiar significa trabajar para aprender. Entonces yo empiezo a trabajar fuertemente y aprendo que la iglesia es verdadera, ya por mí mismo. Ya entonces es un conocimiento personal. Entonces volviendo al punto. Claro, Ok, sí, adelante, Alejandro. no, que con eso mismo que usted dice, o sea, si no solamente creemos solamente por lo que nos dicen, sino que encontramos nuestras propias razones para creer, enriquecemos nuestra fe, Así es. Gracias, Alejandro, por ese complemento. por lo Ahora cual nos fíjense, ¿no? mantenemos Entonces fuertes. llevamos 3 aspectos que vamos a trabajar esta semana. Estudiar las escrituras, ampliar nuestro vocabulario, o sea, buscar palabras de los mejores libros y en eso entonces buscar algún libro bueno que leer. Yo no les voy a decir cuál, cada uno de nosotros escogerá el libro que va a empezar a leer. Ahora, otra de las cosas es que para que nosotros podamos tener un real aprendizaje, hay 3 elementos que debemos tener. Uno es que ingrese la información a nosotros, y eso es cuando vamos leyendo. Otra es que meditemos eso que estamos leyendo, entonces pensemos, lo repensemos. Pero para que esa información quede grabada en nosotros, tiene que salir también de nosotros. Y para que salga, es necesario que si no llevamos un diario de estudio de las escrituras, a partir de hoy comencemos a llevar nuestro diario de estudio de las escrituras, en el cual, en ese pequeño diario, yo voy a estudiar hoy estudié el capítulo 1 de primer Nefi, y allí conseguí que yo, Nefi, nací de buenos padres, por tanto, recibí una buena instrucción. Y entonces busco de eso lo que es la doctrina de eso y busco el principio. Ah, ok, yo he nacido de buenos padres y entonces tengo una esencia divina y de mis padres salió el que ellos también nacieron de buenos padres, entonces debo trabajar en la historia familiar, genealogía, etcétera, ¿no? Sí. Sabes Aquí hay un que comentario. con eso de nací de buenos padres, tanto por el estudio como por la fe, como decía Andrés, ¿no? Si buscamos por el estudio, la versión más correcta del libro de Mormón está en el idioma inglés. En el idioma inglés, en esa frase de yo nací de buenos padres, cuando nos vamos al momento que fue escrita y cómo fue escrita, no habla de que eran buenos solamente, habla de padres excepcionales. Lo que habla, llegando un poquito a lo que es el contexto histórico de la frase, dice que tenía unos padres, como decir hoy en día, unos super padres, pues, algo que nada más él tenía. Algo interesante en cuanto a ese versículo. Excelente, gracias por ese complemento. Ahora, bien, llevamos entonces 4 aspectos. Estudiar las escrituras, ampliar nuestro vocabulario, leer buenos libros, llevar un diario de estudio. Ahora, ¿podrías, Alejandro, releernos el versículo que hemos leído? Sí, ya va. Un momento que me tuve que volver a mover otra vez. Ok, no te Entonces, preocupes. mis libros y... Ok, aquí está.
Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos uno al otro las palabras de sabiduría. Sí, buscad la palabra de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Ok, fíjense, esto nos conlleva un último elemento del cual tenemos que estar atentos. Si se acaba la reunión, recuerden que volvemos a ingresar por el mismo link, ¿no? O por el mismo ID. Bien, entonces, como último aspecto, es el que todas estas cosas que hacemos conllevan un ejercicio mental, pero nosotros debemos crecer integralmente. Debe crecer nuestra mente y asimismo nuestro cuerpo. Entonces, como preparación misional, debemos estar atentos a hacer ejercicio diario. Ay, okay. Ejercicio diario. ¿Ok? Quizás no grandes ejercicios, no es que, bueno, a partir de mañana voy a convertirme en fisicoculturista y voy a tener mejores bíceps, tríceps y no sé cuántas hice. No se trata de eso. Pero sí se trata de que aprendamos o incorporemos en nuestra vida diaria, quizás caminar 2, 3 cuadras. Y así hasta que podamos quizás lograr unas caminatas de 2 kilómetros, caminatas de 3 kilómetros, pero ir incorporando eso en nuestras vidas. Porque el ejercicio no solamente debe ser Claro. mental y espiritual, sino que también debemos tener un ejercicio físico. Entonces, fíjense, 5 aspectos que como preparación misional, de ahora en adelante, nosotros vamos a incorporar en nuestras vidas. Estudiar las escrituras, buscando las palabras que no conocemos, subrayando esas palabras claves que impactaron nuestra vida ese día. Eso entonces lo vamos a llevar a nuestro diario de estudio de las escrituras. Va a hacer que se amplíe nuestro vocabulario. Vamos a empezar a leer buenos libros y a hacer ejercicio diariamente. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Puedo dejar de compartir ya la pantalla, ¿verdad? Usted también va a hacer ejercicio con nosotros. Interesante pregunta esa. Darren pregunta que si yo le voy a castigar esta semana. Normalmente hago ejercicio a diario. Yo duermo mucho y ese es mi ejercicio favorito. También como bastante, que también es parte de mi ejercicio diario. Pero sí, a partir de esta semana comenzaré a caminar un poco más, ya que lo he dejado de hacer. Esto de la cuarentena realmente me tenía bastante restringido, pero comenzaré a caminar nuevamente. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas, acotaciones? Bien. Hasta ahora, fíjense, y volviendo a lo que decía el versículo anterior, ustedes pueden o no creer estas cosas que yo hasta ahora les he dicho. Según lo que nos aconsejaba el versículo, ustedes deben desarrollar entonces haber aprendido estas cosas por la fe, porque yo se lo estoy diciendo y tener fe en que yo no les voy a engañar, pero también por el estudio. Ahora, hay una doctrina que refuerza eso que acabamos de decir. Y Victoria, ¿podrías ayudarnos con la sección 9 de Doctrinas y Convenios, el versículo 7 y 8? Sí, claro. ¿Doctrinas y convenios qué? 9, versículos 7 y 8. Ya nos Voy. queda un minuto, seguramente ahorita nos saca, entonces volvemos a reingresar. Ok, ¿lo leo ya o no? Por favor. Ok, dice, he aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás... Excelente. Fíjense, nosotros como misioneros tenemos que estar enseñando continuamente la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿Conozco yo la verdad? ¿Sé que esa es la verdad? Para que yo pueda responderme esas preguntas a mí mismo,